Estamos preparados para empezar estas conversaciones. Yo la llamo más conversaciones, no se trata de que sea algo, no es una clase magistral, no se trata es simplemente de intercambiar algunas ideas. La conformación total de esta conversación nace de unas preguntas que ustedes mismos han hecho, de manera que hemos organizado una serie de respuestas que esperamos sean suficientemente claras para estas preguntas e igualmente esperamos que al final reserven esas preguntas que ustedes tengan de nuevo y nos ayuden a complementar esto que estamos tratando de transmitir a ustedes con este webinar de la farmacia Quanta. El arranque, como les digo, nace de esa conversación, de esas inquietudes que se plantean en principio en ustedes, quienes nos preguntaron respecto de alimentación. Yo me identifico con los pacientes, me identifico con las personas con las que conversamos todos los días, particularmente pacientes muy frecuentemente, porque realmente hay una confusión muy grande. La medicina sigue siendo un arte, más que una ciencia exacta que la contabilidad o que las matemáticas. La medicina depende muchísimo de la capacidad artística de quien la está manejando. De alguna manera los conocimientos se van tomando como acuarelas que nos permiten ir dibujando esos colores que necesitamos o que queremos tener en un paciente a través de una serie de procedimientos, buscando resolver todo lo que se va manifestando en el paciente y que eventualmente desembocan en lo que llamamos habitualmente enfermedades. Entonces la pregunta principal pues está en ese elemento fundamental de nuestra vida que se llama alimentación. Y la gran pregunta fundamental es justamente cómo afecta la nutrición nuestra vida. La afectación es, y pareciera de perogrullo, pareciera tonto hacer la afirmación, pero va mucho más allá de ser una cuestión eminentemente mecánica. Somos mucho más que un automóvil que necesita combustible, porque nosotros esa alimentación eventualmente, para su sorpresa y lo que fue en algún momento para la nuestra, genera también emociones, permite tener emociones, transmite esas emociones. Entonces, la comida se vuelve algo mucho más allá que una cuestión meramente mecánica de suministrar combustible para esta máquina, por fortuna que tenemos, para tratar de mantener la máquina en las mejores condiciones posibles y trasciende esa barrera para extenderse a todo lo que nos alberga, más aún teniendo en cuenta esos maravillosos conocimientos que se han venido ampliando recientemente, que nos hacen ver, para sentirnos portentosos, siéntanse portentosos, grandes, gigantes, porque esos somos, unos gigantes que albergan millones, trillones, billones de microbios que interactúan con nosotros desde hace miles de años, que están ya como los vecinos en el edificio prestándose tacitas de azúcar y de café de unos a otros apartamentos y nosotros somos el edificio, usted y yo, nosotros somos el edificio. Y cada uno de los pisos del edificio tiene distintas características, así como los edificios corrientes. Probablemente en los pisos más altos estén los apartamentos y en los más bajos estén las recámaras, que son apenas para que quepa la persona. Somos en este momento, eso se sabe. De manera que, sin más preámbulos, arranquemos entonces con esa respuesta a esas preguntas, pero teniendo eso en mente. Trasciende muchísimo más allá de simplemente suministrar combustible a una máquina que se llama cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar y bienvenidos. Siéntanse en libertad de hacer las preguntas que quieran hacia el final. Estaremos abriéndoles un espacio para que nos comuniquen y con gusto estaremos respondiendo. Bueno, Doc, un cordial saludo para todos. Muchas gracias por su asistencia. En este momento damos paso con nuestro conferencista invitado, el doctor Giovanni Zapata, un médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en terapias alternativas con más de 18 años de experiencia y más de 30 años de experiencia en homeopatía. El tema de hoy es sobre cómo los alimentos que consumimos afectan nuestro bienestar físico y mental. Estrategias para mejorar la alimentación diaria de toda la familia, desmitificando conceptos erróneos comunes sobre la nutrición. En este momento iniciamos, Doc. Gracias. El primer titubeo viene en la definición. ¿Es alimentación? ¿Es nutrición? ¿Es comida? ¿De qué se trata? Realmente es una combinación de todos estos conceptos. Infortunadamente, con la evolución, con el tiempo, hemos llegado a una situación donde casi que
se nos lleva a pensar que el asunto es simplemente llenar un espacio que se llama estómago y dar un cierto grado de satisfacción. Pero eso nos lleva a dejar igualmente de lado conceptos muy importantes, porque como mencionaba en la pequeña introducción y les reitero en este momento, el asunto va mucho más allá de simplemente suministrar el combustible necesario para llenar el estómago diariamente. La alimentación, la nutrición, la comida tiene implicaciones, aparte de lo que ya sabemos de las implicaciones sociales. Es el momento de reunirse con la familia, de intercambiar ideas, de saludarse, de darse cariño mutuamente. De todas maneras, esto busca en última instancia y desde un punto de vista estrictísimamente de funcionamiento del organismo, de la fisiología, mantener el funcionamiento, darle al cuerpo los elementos que necesita para funcionar. Y en la medida que nos perdemos de ese objetivo, que nos perdemos de ese punto de partida, empezamos a ver una consecuencia desafortunada que se llaman enfermedades. Siguiente. Sí, se entiende entonces esa duda existencial que se plantea, porque sí, me dicen que tome agua, que tome poco agua, que tome mucho agua, que coma muchas frutas, que más bien no coma frutas, que coma 3 veces diarias o que más bien coma 5 o que más bien deje de comer unos días. Entonces la confusión es realmente grande. Siguiente. Tenemos en primera instancia antes de hablar lo que suele hablarse habitualmente, que es hablar de la comida y de las implicaciones, que si me vuelvo gordo, que si me afecto, que me subo de peso, me enfermo, etcétera, es hacer énfasis en una parte importante de la alimentación que si se pierde de vista tiene consecuencias muy importantes. Esa parte de la alimentación son las carencias. Escúchenme bien, yo puedo llenarme todos los días hasta la nariz de comida. Puedo comer todos los días hasta que ya definitivamente se me sale por las orejas, pero eso de ninguna manera significa ni de lejos que me estoy alimentando bien. Las carencias puede que no duelan en el momento. Si yo no me como hoy los nutrientes necesarios para poder tener lo que necesito a lo largo del día, pues no me va a doler, no me va a generar problemas, no se me va a hinchar ninguna parte ni me va a suceder nada. Pero sí, con el tiempo empieza a haber manifestaciones de esas carencias. Les voy a traer en primera instancia dos que están ustedes viendo en la pantalla, que son muy frecuentes, muy notorios y los vemos todos los días, particularmente cuando ya llega la factura. No, pero es que yo llevo 50 años comiendo lo mismo y me siento bien. Sí, está acumulando la cuenta. Cuando le llega la factura, esa carencia crónica de proteínas que está trayendo a lo largo de su vida, sumado a una carencia crónica de ejercicio y de actividad física, y sumado a otras carencias crónicas, termina por producirle una disminución significativa de su capacidad muscular y del músculo mismo. Miren a su alrededor, miren a sus familiares de edad avanzada, mírenles los brazos, mírenles las piernas, cada vez más delgados, cada vez con menos cantidad de músculo. Eso, mis estimados amigos, se llama sarcopenia. No separado como aparece aquí, lo pusimos simplemente para hacer claridad del concepto, porque sarco es una raíz que quiere decir carne y penia quiere decir que es poquito. Entonces lo que estamos diciendo básicamente es que hay una disminución muy significativa de la cantidad de carne que debiera tener en esos huesos. Tenemos sarcopenia. Pero es que yo no quiero tener músculo, me van a decir ustedes. Sí, tienen toda la razón. Nadie les dice que tienen que ser Arnold Schwarzenegger ni cosas por el estilo. Pero resulta que los estudios afirman de manera contundente y sobre todo, les aseguro una cosa, los estudios, los médicos, el personal de salud en general, estamos constantemente consultándolos, mirándolos, tratando de aprender, ver las investigaciones que han desarrollado los otros colegas y las conclusiones a las que han llegado para poder sacar de ello aprendizajes prácticos y poderlos aplicar con los pacientes. Pero es que qué más contundente y evidente que cuando llega el viejito típico a la consulta, que camina con pasitos de 30 centímetros, anda a una velocidad de
1 metro cada media hora, de manera que ese paciente es un paciente que va a tener muchos problemas posteriormente, porque un paciente que tiene poco músculo estimula muy poco la parte posterior del cerebro. Aquí detrás de la cabeza tenemos el departamento encargado del manejo del movimiento, que no es simplemente mover los brazos y las piernas. Esa parte se encarga de coordinar el movimiento. Pero como hay poco músculo y el cuerpo es económico, dice yo como para qué mantengo ese departamento. Entonces más bien vamos quitándole personal y el departamento se va haciendo cada vez más chico. Y en esa forma la coordinación muscular se hace cada vez más pobre. Esa persona tiende a caerse. Y cuando el músculo desciende, hay una consecuencia inevitable y pegada a él. Viene la siguiente penia, la osteopenia. ¿Qué quiere decir? Que el hueso también se hizo chiquito. Por eso la persona pierde estatura. Por eso ve usted que aquel abuelo que recordaba que tenía 1,80 de estatura, hoy día tiene 1,49. Eso lo vemos todo el tiempo también. Y resulta que es precisamente por su falta de actividad física, por su falta de consumo de proteínas y como consecuencia una pérdida de músculo y finalmente una pérdida de hueso. Entonces, cuando se cae, la desgracia viene no solamente porque el poco músculo facilitó la caída, sino porque además el poco músculo facilitó la escasez de hueso. El hueso se hace más blando, más frágil y se rompe con mayor facilidad cuando el paciente se cae. Así que ahí tenemos dos consecuencias protuberantes, evidentes, eminentes de las carencias. Los siguientes que vienen a continuación, ustedes me van a decir, ay, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la hipertensión? Estamos hablando de la hipertensión arterial, es decir, que su corazón está teniendo que hacer mucha fuerza para que la sangre pase a través de los tubos respectivos y llegue a las distintas zonas del organismo. Esa circunstancia, el tener que hacer esfuerzo para que la sangre llegue a esos tubos, se llama hipertensión, es decir, un exceso de tensión arterial, un exceso de esfuerzo del corazón. ¿Y qué tiene que ver eso con no comer algunas cosas? Pues tiene que ver mucho, porque resulta que el proceso que lleva al endurecimiento de las arterias, a la pérdida de elasticidad de las arterias, piensen en esto, piensen, escuchen, un corazón típico de una persona, un corazón normalito como el de ustedes o el mío, late 100,000 veces diarias. 100,000 mínimo, si no va a hacer ejercicio. Entonces imagínense un pobre corazón teniendo que golpear un émbolo 100,000 veces diarias para lograr que le llegue sangre a los dedos gordos de los pies. Si no le llega sangre, el dedo se muere. Entonces, tenemos problemas porque empiezan literalmente a caerse a pedazos los segmentos del cuerpo. Desgraciadamente, ese proceso de pérdida de elasticidad de los tubos, de tubos endurecidos, se debe básicamente, entre otras cosas, a la carencia de vitaminas del complejo B. Y yo no estoy diciendo con esto que se vayan a la farmacia a comprar de inmediato un tarro de pastillas de vitaminas de complejo B. No, estoy diciendo que coman aquellos alimentos que proveen lo necesario para tener las vitaminas del complejo B que mi cuerpo necesita en cada uno de sus procesos diarios. Se seca la garganta con esta perorata. Muy bien, sigue otra expresión que se refiere a la depresión. Estos son apenas ejemplos, recuérdenlo. Esto no es que estas son todas las enfermedades que se producen por carencias. Estamos hablando de enfermedades que se producen por falta de algunos elementos en el organismo. Es el caso de la vitamina D. Me atacó la tos. La vitamina D es algo que hasta no hace mucho se la llamaba vitamina D porque se pensaba que tenía una serie de efectos limitados en algunas áreas específicas y demás. Hoy día se tiene claro que la vitamina D es mucho más que eso. De hecho,
se está considerando el llamarla una hormona, porque su efecto se extiende mucho más allá de hacer que los huesos absorban calcio. La vitamina D está muy relacionada con los habitantes del intestino grueso, con los habitantes, con ese montón de vecinos que teníamos en el edificio, que tenemos en el edificio que se llama Yo. Ese edificio tiene, como les decía, muchos pisos, muchos cuartos y casi que cada piso, cada cuarto, tiene un tipo de vecinos específicos. Pues hay algunos de esos vecinos que son especializados en producción de vitaminas del complejo B. Pero para que produzcan la vitamina del complejo B se necesita que su maquinaria, su capacidad de trabajo, su forma permita desarrollar esa labor. Por eso se le da, entre otras cosas, tanta importancia a esa población bacteriana. Y todo esto hasta ahora, ¿de qué depende? De alimentación. Alimentación que si tiene en algún momento carencias, si tiene faltantes, pues el resultado será esa ausencia de algunas vitaminas generadas en el intestino en un momento dado. Y puede venir también la afectación para producir esa depresión por carencia, además de una serie de transmisores que se generan por la acción de esos mismos microbios en el intestino, pero a su vez para que existan esos microbios necesito consumir con regularidad algunos tipos de alimentos. En el caso específico del intestino, pues por supuesto esos alimentos son vegetales que provean de fibra, que provean de vitaminas, necesaria para a su vez hacer crecer y desarrollarse a los señores de la fábrica de neurotransmisores que constituye el intestino, para que no tengamos el problema de la depresión. Adelante, Lady. Bueno, aquí se van a desmayar ustedes. No pretendo recorrer la totalidad, esto es simplemente para mostrarles de una manera hacerles un dibujo conceptual de algo que en 1998 se publicó por primera vez en un libro llamado De las madres, los bebés y la salud en la vida posterior. Resulta que hubo un epidemiólogo de apellido Barker que empezó a ver, se los voy a explicar con un ejemplo. Él vivía, por decir algo, aquí en Bogotá y tenía un ojo puesto por algún motivo en Soacha y se le hacía rarísimo que la mayoría de personas de Soacha tenían una serie de problemas, obesidad, tensión alta, diabetes, una serie de cosas, pero a pesar de vivir tan cerca de los de Bogotá, esos de Bogotá no tenían tantos problemas como los tenían los de Soacha. Él empezó a rascarse la cabeza y como buen epidemiólogo dijo, pues tiene que haber algo que diferencie esas personas que viven allá en Soacha de las que viven de Bogotá. Empezó a indagar. Y después de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucha dedicación, trazó este mapa conceptual que ustedes están viendo allí, que lo único que quiere decir es que cuando el estado nutricional de la mamá se afecta, empieza a tener carencias nutricionales, resulta que el organismo del feto se reacomoda para tratar de darle mayor importancia a lo que en el peor de los casos hay que tratar de proteger, el cerebro. Y como entonces lo más importante de todo ese conjunto de órganos en desarrollo es el cerebro, entonces yo reacomodo todo el resto quitándole recursos para que ese cerebro se desarrolle de la mejor manera posible. Así tenga que hacer cambios en el hígado, corazón, riñones, en varios órganos de las glándulas endocrinas, en fin, en varios de ellos. El resultado es que nace de todas maneras el bebé, así la mamá esté prácticamente cadavérica y no coma nada. Pero ese bebé que nació tiene una alta probabilidad, altísima probabilidad, por desarrollar problemas de colesterol y triglicéridos, de trombos, problemas de crecimiento cardíaco asociado a la tensión alta, se le endurecen los tubos de la sangre, tiene alta probabilidad de tener diabetes
Y en suma de todo eso, algo que se tiene hasta cierto punto verificado hoy día, que esta asociación hoy día se está llamando el síndrome CKD, es decir, el conjunto de síntomas que afecta simultáneamente al corazón, a los riñones y está asociado a la diabetes. Imagínense ustedes, este estado materno allá en esos 9 meses que duró el chino en formación en la barriga de la mamá, por las carencias nutricionales que no necesariamente tuvieron que haber sido carencias en sentido estricto de que le faltó comida, sino en el sentido de que no le dieron lo que necesitaba, así hubiera con qué. Sigamos, por favor. Entonces, se trató de privilegiar, de cuidar el departamento del cerebro para que tuviera el mejor desarrollo posible, así fuera a costa de quitarle recursos a otros órganos que terminan por estar afectados. Esto yo lo he visto con mucha frecuencia en algunos casos de niños que me llevan a la consulta, que por muchas razones, aparte del interrogatorio médico, desde luego, donde uno trata de indagar inclusive por eso, cómo fue el embarazo, cómo fue el desarrollo, qué pasó, qué sucedió, tenía la familia recursos para que la mamá pudiera comer bien, hubo alguna restricción en los recursos, algún problema. Eso permite más o menos tener una idea de para dónde va ese niño en su desarrollo y en su edad adulta. Y cuando se trata de corregir en esas edades tempranas lo que se puede corregir de esas carencias que tuvo durante el desarrollo en el vientre materno, se logra realmente tener unos cambios que son muy evidentes y que se hacen más evidentes todavía en la parte cognitiva de los niños, porque no es solamente, insisto, una cuestión de estructura de la carcasa, es cuestión también de su parte intelectual y se hace muy evidente el cambio que se da. Adelante, por favor. Bien, entonces, ¿cómo puedo, independiente de cuál sea el origen, cómo puedo saber que estoy en la senda correcta respecto de mi cuerpo? ¿Hay algún signo que me permita saber, que me permita medir, que me permita cuantificar para dónde voy, que me permita predecir cuál será mi futuro si sigo en las mismas que estoy? Hubo estudios muy interesantes, entre ellos 2 publicados por una de las revistas médicas más importantes que aún existe, la revista Lancet, que básicamente quisieron buscar aquellos puntos de calificación de los potenciales pacientes que se acercaban a una institución médica para mirar cómo calificar ese paciente en términos de para dónde va, qué tan grave puede llegar a estar. Y sorpréndanse ustedes, después de muchos y muy sesudos estudios, se encontró que particularmente para los habitantes de Latinoamérica, le hace nosotros, entre otros, participaron más de 30 países, entre ellos 5 de Sudamérica, y entre esos 5 de Sudamérica, por supuesto, estaba Colombia. Llegaron a la conclusión, decía, que una forma de medirlo, de cuantificarlo, de dar ese pronóstico para dónde va, es medirse el perímetro abdominal. Si pueden, corran en este momento, búsquense una cinta métrica, la que allá tiene la mamá guardada en el cajón de la costura, y tráiganlo a toda velocidad para que puedan hacer una prueba muy simple. Búsquense la cinta médica, la cinta métrica. Es algo muy simple. Las instrucciones están en pantalla en este momento. Es medir el perímetro abdominal a la altura del ombligo. El del gráfico está muy bajito. La idea es poner la cinta horizontal a la altura del ombligo. De pie, con los pies juntos, los brazos a los lados, si hay quien nos ayude a hacer la medida, mejor, y el abdomen relajado. Es decir, nada de hacer posturas tipo Tarzán sumiendo el abdomen, ni tampoco de soltarse completamente. Y la forma de saber que eso sucede es que en el momento de medir, tomado a la altura del ombligo y sin presionar, se toma una inspiración profunda y luego se suelta el aire
un poco de golpe y en ese momento que sacó el aire se hace la medición a la altura del ombligo. Lo mismo se aplica en la siguiente, por favor, Lady. En este caso, en el caso masculino, debe haber preocupación si la medida del abdomen supera los 94 centímetros. La siguiente. En el caso de la mujer, haciendo la medición en las mismas condiciones, a la altura del ombligo, rodear el abdomen a la altura del ombligo, tomar aire, sacar el aire de golpe y medir en ese momento que está relajado el abdomen. Ahí hay que medir y la medida sería siguiente, 84 centímetros. Luego, recapitulando, para los hombres, para nosotros, es preocupación tener más de 94 centímetros a la altura del ombligo y para las mujeres es preocupación tener más de 84 centímetros. ¿Por qué? Porque esa grasa abdominal tiene un comportamiento muy distinto a la grasa del resto del cuerpo. Por muchas razones que no es del caso explicar ahora, esa grasa genera actividad inflamatoria en el organismo. Esa actividad inflamatoria puede facilitar la afectación del corazón, puede facilitar la diabetes, puede facilitar muchos problemas de salud. Entonces, tienen dos parámetros bien importantes para tener claro que no hay que dejar en el caso de los hombres pasar de 94, ojalá tener mucho menos, o las mujeres en el caso de tener más de 84 centímetros de abdomen medido a la altura del ombligo. Siguiente. ¿Y de dónde viene esa grasa? Se preguntarán ustedes. ¿Será que comí mucho chicharrón? Siguiente. ¿Será que comí muchas costillas? ¿Será que comí pan? ¿Mucho pan? ¿O será que comí muchas frutas? A ver, hagamos rápidamente entre todos ustedes una votación. ¿Cuál de esos tres creen ustedes? O elijamos de esos tres dos. ¿Cuál de esos tres será el que menos posibilidades de grasa tiene para producir? ¿Cuál será? De grasa abdominal. Piénsenlo un momentico, anótense por ahí en un papelito. ¿Cuál será? ¿Será el chicharrón? ¿Serán las costillas? ¿Será el pan o será la fruta? Pues les cuento y les tengo malas noticias. Probablemente de los tres el menos dañino sea el del chicharrón. Resulta que la grasa de los carbohidratos, lo que comúnmente llama la gente harinas, tiende a producir un tipo de grasa abdominal que es mucho más perjudicial que cualquier otro tipo de grasa. Primero, porque en primera instancia afecta el hígado. El hígado afectado tiene menos posibilidades de ayudarnos a sacar desechos, de ayudarnos a sacar basura. Como consecuencia, se acumulan ciertas sustancias en el organismo, particularmente porque la persona es dada a comer carne roja y esa suma de factores tiene como resultado que hay mayor posibilidad de que se endurezcan las tuberías de la sangre, de que se afecten las arterias. Resultado, lo que hemos mencionado, que se ve muy frecuentemente, la persona tiene la tensión arterial elevada, la persona tiene colesterol y triglicéridos elevado, la persona tiene el azúcar elevado, es decir, síndrome CKD. Eso es el resultado. Por eso, desafortunadamente, tenemos que diferir del concepto habitualmente expresado por algunos colegas que hay que comer 5 veces diarias y que hay que comerse por lo menos unas 5 porciones de fruta. Fíjense que la fruta tiene muy buenas vitaminas, sí. Tiene muy buenos nutrientes, sí. Pero cuando ya tenemos algunos almanaques, acumulamos con mayor facilidad esos azúcares provenientes de la fruta. Esos azúcares provenientes del pan. Ah, pero es que yo como pan integral. Sí, señor, también tiene azúcar. Porque no estamos hablando de azúcar de una marca específica que usted se la come a cucharadas, sino que se transforma en azúcar en el proceso digestivo. Y el resultado de esa acumulación de azúcar, llámese pan, llámese arepas, llámese fruta, es una acumulación de grasa abdominal, de grasa en el hígado. Y el resultado que ya conocemos, que lo hemos visto en todos nuestros familiares, no es que en la familia todos tenemos la herencia de la tensión alta y de la obesidad.
¿Será más bien que tienen la herencia de las malas costumbres para comer? Piénselo, revíselo, ensáyelo. Esto no tiene que creerlo porque lo dije yo, ni más faltaba. Ensáyelo, rebájele a esa cantidad de frutas que se come a lo largo del día, rebájele a esa cantidad de pan o de arepas o de envueltos o de roscones o de donas que se come a lo largo del día y seguramente verá un resultado muy rápidamente en su báscula, con toda seguridad. Siguiente, ahí tenemos los dos grandes culpables. Esos son los dos grandes culpables. Las harinas, entendidas como la harina del pan, pero realmente lo quise ilustrar con el pan, pero harina tiene la arepa, harina tiene la papa, harina tiene el maduro que a todos nos encanta. El punto es cuánto consumimos, cuántos panes me como en el día y más todavía. Existen fuertes sospechas, fortísimas sospechas, que el trigo utilizado para la elaboración del pan corriente contiene algunos elementos que en ciertas personas produce algo que les va a sonar muy raro, pero que es una especie de manifestación alérgica. Y esa manifestación alérgica termina teniendo una manifestación sobre su peso, le ayuda a mantener el peso y como consecuencia ayuda a que se mantenga en sobrepeso. Esa es la cuestión. Muy bien. Siguiente. Este es un intento de ilustrar ese concepto que estábamos mencionando. El tejido graso normal, el gordito normal que tenemos en todas las partes del cuerpo, el colchoncito de grasa, es un colchoncito que funciona, que sirve de reservorio de energía, de combustibles, es el depósito que tenemos. Entonces ahí lo tenemos, lo mantenemos más o menos en lo mismo, pero indudablemente tiene policía por ahí rondando. Cuando se nos sube la cantidad de grasa porque comemos demasiados carbohidratos, demasiadas harinas, demasiados azúcares, demasiada fruta, eso de alguna manera afecta a los policías que estaban en los cuadrantes y en los CAI y hace que empiecen a llamar más policía. Eso es lo que hace que esa grasa se comporte de manera extraña, entonces empieza ya a generar actividad inflamatoria. Y la actividad inflamatoria en este caso no quiere decir que se le crecen las rodillas o que se le hincha el abdomen. La actividad inflamatoria quiere decir que prácticamente todo el cuerpo está bajo ese efecto de la inflamación y facilita, por supuesto, la obesidad, la inflamación, entre otros, por ejemplo, de los vasos sanguíneos y, por supuesto, el daño de la oxidación que se hace muy manifiesto en el organismo. Y ellos, a su vez, como resultado final, entonces encontramos que hay enfermedad cardíaca, que hay subida de la tensión, que hay diabetes tipo 2 y muchos tipos de cáncer. Estas son las investigaciones, no solamente de hace un tiempo, sino relativamente recientes que vinculan el aumento de peso, el aumento descontrolado de peso, con el nacimiento de todas las enfermedades que ya sabemos que empiezan a manifestarse. Adelante. Esto es un recorderis para muchas personas que viven tranquilas porque se tomaron la pastilla de la diabetes esta mañana, entonces ya se pueden comer el buñuelo con arequipe. Resulta que si cogemos un grupito de 100 diabéticos y empezamos a examinarlos con juicio cada uno de ellos, encontramos que 94 de esos 100 no tienen solo diabetes, tienen muchas otras enfermedades, descubiertas o no, asociadas a su diabetes que está como elemento protuberante, como elemento en marcha. Lo que pasa es que como en la consulta se le dice que solamente puede mencionar una enfermedad y que si tiene otra enfermedad pase a la próxima ventanilla para pedir la cita, entonces la persona se cansa y solamente le da importancia a aquellas cosas que considera que pueden ser potencialmente más dañinas. Pero realmente 94 de cada 100 tienen muchas más cosas que solamente diabetes. Y por eso terminan en lo que terminan. Adelante, para que se mueran, para que se agarren del asiento los que estén sentados. Esto es real, es un pedacito de una arteria del corazón de un niño no nacido de 38 semanas.
de 38 semanas, ni siquiera estaba preparado totalmente para nacer. Se murió por algún motivo, entonces se le cortó un pedacito de su arteria y se puso en el microscopio y miren lo que se encontró. Hasta acá es más o menos normal la arteria y de aquí en adelante es tejido inflamatorio. Inflamatorio. Este niño iba camino de ser un enfermo crónico de toda la vida, de toda la vida. Aquí ya tenía sembrada arteriosclerosis, enfermedad cardíaca, problemas de obstrucción de los vasos sanguíneos, así nada más contando rápidamente. Probablemente, ¿por qué? Por el comportamiento de su madre con la alimentación. De ese tamaño es la cosa. No es solamente una responsabilidad conmigo mismo y en el caso de la mujer con ella misma. Es una responsabilidad que además se transmite. Esto no es que sea hereditario, es congénito, que es distinto. Siguiente. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos la respuesta a esa pregunta, ¿cómo nos afecta la alimentación? Es una ventanita muy pequeña, hay muchísimo más tema que tocar, mucho más tema que tocar. Cosas que probablemente entristezcan a muchos, a los comedores de asados. Les tengo pésimas noticias. El asado, no solamente porque típicamente se hace con carnes rojas, que aportan una serie de elementos como la colina, que tienen cierto tipo de acción sobre el hígado, pero además el asado, por ser una carne que se expone a altas temperaturas, y se cuece y se alcanza a tostar y a veces a quemar ciertos pedacitos y ciertas zonas de grasa, produce sustancias supremamente tóxicas que pudiéramos decir, para ilustrarles el concepto, que me estoy comiendo un pedazo de plástico derretido. Sumado a todo lo que ya hemos mencionado, imagínense lo que sucede en el pobre organismo si yo soy de asado cada 8 o 15 días o al menos una vez al mes. Entonces, para hablar queda muchísimo, pero no queremos cansarnos. Las siguientes preguntas las quisimos reunir porque son muy afines, digamos. De alguna manera, el concepto de alimentos ancestrales, funcionales, nutracéuticos, vino de la evolución de la alimentación, fue lo que llevó a tener interés en los alimentos ancestrales, por ejemplo, los alimentos funcionales. Entonces, como parte de esa sucesión de conceptos en alguna manera similares, vamos a tocarlo rápidamente. La evolución de la alimentación. Siguiente. La alimentación en primera instancia fue algo con muchas limitaciones. Imagínense ustedes hace no mucho, 200 años, 250 años, 2 siglos, 3 siglos, donde las carreteras eran más bien escasas, donde los transportes eran más bien escasos, donde había que acudir a las mulas para poder sacar el café, para poder sacar el plátano o la yuca, y además, pues yo no podía llevarme los pobres animales con media tonelada de yuca al hombro para recorrer toda Colombia y llevarles desde Pasto a Buenaventura o Cartagena esa yuca. Así que tenía que de alguna manera verme limitado por la disponibilidad de transporte, por la disponibilidad de tiempo, por la facilidad o dificultad geográfica, en fin. Entonces así tenemos esta serie de elementos. Siguiente. Partamos del más elemental de ellos, la economía. La economía, pues por supuesto, dicta, a pesar de todas las situaciones que vemos, la economía en cierto modo ha variado, se ha incrementado de alguna forma el ingreso en general, especialmente en algunos países, en el nuestro particularmente, a pesar de las limitaciones que sigue habiendo. De todas maneras la economía ha mejorado en algo, el estatus, la capacidad de las personas. Entonces es uno de esos elementos que al variar, pues permite tener acceso a más elementos, a más alimentos de más distintos tipos, de más variedades, y de esa manera pues mejorar la posibilidad de alimentación. Adelante. La cultura. ¿Y qué tiene que ver la cultura? ¿Tiene que ver algo Fanny Mickey en esto? No, probablemente no.
pero sí tiene que ver el hecho de que en la mayoría de las veces, cuando las personas empiezan a tener mayor educación, mayor conocimiento, pues varían sus hábitos, bien porque a través de esos hábitos, a través de ese conocimiento, llegan a algunos conceptos que les permiten entender cómo mejorar su nutrición a través de la alimentación. Entonces, de alguna manera, esa cultura, esa facilidad del conocimiento les permite seleccionar de mejor manera sus alimentos. El mismo hecho, el solo hecho simple, sencillísimo, de que en la medida que yo conozca que existe un ají en Japón que se llama furikake, y que a mí me gustan los picantes y que como ese ají es picante, pues probablemente a mí me guste y yo pueda buscar la forma de traérmelo. Ese hecho, de ese conocimiento, de ese acceso a otras culturas, pues me va a permitir ir variando, ir amplificando mi oferta alimentaria. Adelante. La escolaridad, por supuesto, va ligado con lo que hemos mencionado hasta ahora. El hecho de tener ese acceso, imagínense ustedes hoy día con el Internet, que yo puedo buscar casi que de manera en tiempo real alimentos, buscar nutrientes. En estos días estaba tratando de hacerle una fórmula a una paciente que vive en España, que necesito que tenga dentro de su alimentación la mejor cantidad de proteínas a la que pueda acceder, pero no le puedo decir que se coma 3 kilos de carne diariamente. Entonces me puse en la tarea de buscar en almacenes de Madrid, específicamente porque vive allí, qué alimentos podría conseguir que le proporcionaran un grupo de proteínas suficientemente apto para su situación. Y llegué a la conclusión, llegué a algunos, le mandé el sitio donde podía conseguirlos y eso pues obviamente está ligado a la facilidad que tengo de un eventual acceso a la Internet, de saber cómo se maneja la Internet, de saber cómo existen esos elementos en otras partes, en fin. De manera que en cualquiera de los ámbitos, esa escolaridad, esa capacidad de tener el conocimiento, pues seguramente va a facilitar que yo varíe mi alimentación. Hay una variante triste, pero que hay que mencionar y que se la recomiendo que la busquen. Hay un ente que tiene como siglas EWG. EWG. Creo que es .org. EWG. EWG, efectivamente. .org. ¿Y para qué diablos sirve eso? Resulta que este es un grupo de trabajo del ambiente y hace una juiciosa evaluación, es una fuente confiable para mirar los alimentos. Y tiene algo tristemente célebre que se pasa muchas veces por alto, que se conoce como la docena sucia. A veces da risa porque así mismo se llamó una película de hace mucho tiempo de vaqueros, la, la docena sucia de Dirty Dozen, pero resulta que esa docena sucia se refiere a alimentos que están tan contaminados por pesticidas que realmente uno no debiera ni voltear a mirarlos. EWG.org. Si ustedes escriben allí, la página está en inglés y en español. Uno puede solicitar y haciendo un pequeño donativo le envían un catálogo, por así decirlo, de frutas y verduras clasificadas de acuerdo con su exposición a pesticidas. Recuerdo muy claramente, dentro de esa docena sucia aparecen las fresas, que son tan ricas, que nos gustan tanto, pero por su forma de cultivo requieren que se les ponga mucho pesticida, porque además crecen encima de la tierra. Los duraznos, esos duraznos bonitos de piel que parece como de terciopelo, amarillos, fuertes, grandes. Los nectarines, que son los duraznos chiquiticos calvos, rojos, cachetones. Los pimentones, desafortunadamente, que son tan ricos en vitamina C. Dentro de ese grupo de los pimentones están igualmente los ajíes. Y así hay 12 que incluyen la col,
esa col que se llama kale o kale, algo otras coles, y todos ellos tienen un elemento en común. Mínimo, en que se les encuentra encima, en las pruebas que se hacen, entre 5 y 12 pesticidas. Algunos llegan a tener cantidades absolutamente increíbles de pesticida encima y sin embargo así se vende. Siguiente. Obviamente en la medida que crece la población, pues eso genera muchas cosas, genera presiones para pedir, por ejemplo, fíjense que con la emigración de los venezolanos de Venezuela a Colombia, empezó a darse un fenómeno que no se veía nunca. Desde hace poquitos años lo estamos viendo. Y es que repentinamente estamos consiguiendo acá todas las arepas que se consiguen en Venezuela. Entonces hoy día conseguimos areperas que en otro tiempo tenía una connotación menos amable, donde se consiguen arepas rellenas de muchas cosas. Conseguimos cachapas, que son las arepas de choclo de los venezolanos, y así sucesivamente. ¿Cómo los conocimos? A través del contacto con los venezolanos. ¿Y por qué? Porque su migración hacia acá cambió de alguna manera unas características demográficas nuestras y como resultado pues tenemos esos conocimientos nuevos sobre esos productos. Está el mangostino, está el liche, está bueno, se me escapa el otro, que es parecido al liche, pero en fin, la demografía actuando sobre la alimentación. Siguiente. El entorno laboral, por supuesto. Eso es una cosa extremadamente importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es que resulta que hoy día las mamás, aparte de todos los trabajos que ya tienen las casas, tienen que seguir afrontando el aportar, el hacer sus aportes económicos a la casa. Y con 5 chinos esperando en la casa que les dé alimentación, la cosa se complica. ¿A qué horas cocina? ¿A qué horas puede mantener la alimentación de esos niños y darles una alimentación lo más adecuada a su crecimiento, si ella tiene que estar trabajando incluso desde la casa muchas veces 12, 14 horas? Entonces, este entorno laboral tiene una influencia muy grande. Les dejo en el desarrollador de ideas que se atrevan a mirar los conceptos del batch cooking. Batch, B-A-T-C-H, batch cooking. En español sería algo así como cocinado por lotes, que son técnicas que permiten hacer lo que el nombre indica, hacer un lote de comida para permitir que yo tenga comida disponible, a la mano, adecuada, de manera rápida, de manera sencilla, sin incrementar más aún los esfuerzos de las mamás. El concepto es muy fácil, muy simple, muy simple. Los invito a que lo miren. Desafortunadamente no es un tema para esta charla, pero sí vale la pena echarle un vistazo porque muy seguramente les va a resultar muy útil a muchos, sea porque viven solos y da mamera cocinar para uno solo, o sea porque no hay tiempo para cocinar. Igualmente puede adelantar su cocina durante dos meses. Tengo todo listo ya y durante los próximos 2 meses lo que tengo que cocinar es mínimo, absolutamente mínimo. Y son conceptos realmente muy simples, muy sencillos. Batch cooking, no sé si eso en español pueda conseguirse. Déjenme, ya se los confirmo, a ver, para que lo puedan buscar. Sí, señores, resulta que sí, que en español se consigue con el nombre cocina por lotes. De manera que échenle una miradita, de pronto les resulta útil para tratar de disminuir un poco el impacto de esas larguísimas horas de trabajo que hay que hacer y atender de todas maneras a esa cola de 3 o 4 o 5 niños que hay ahí esperando medias 9, 11, desayuno, almuerzo, cena y de pronto un mecato. Adelante. Los ingresos, ni para qué se explica. Los ingresos. Han cambiado muchísimo las condiciones de transporte y conservación con todo y los defectos que tenemos muy claros que existen en nuestra infraestructura vial.
De todas maneras, mal que bien se mueven toneladas de plátano de los llanos para Bogotá, papa de Bogotá para los llanos, en fin. Entonces, esas estructuras han permitido que en los llanos coman papa y que en Bogotá comamos plátano. Podemos hacer esos intercambios. Y en algunos casos, las condiciones de conservación, por ejemplo, el tener hoy día disponibles métodos de empaque que permitan tener sardinas y permitan tener atún y permitan tener frijoles enlatados, todo ese tipo de cosas, o permitan tener congelados el congelado rápido que deteriora menos los alimentos, el IQF. Todo esto nos permite tener una mejor disposición, una disponibilidad de alimentos para poderlos llevar en buenas condiciones a zonas alejadas de donde fueron producidos. Siguiente. El desarrollo industrial, por supuesto. En la medida que ha aumentado el desarrollo industrial, pues eso ha permitido, primero, abaratar costos, seguramente, bajar un poco el precio. No es lo mismo comprar un carro Ford hace 50 años que comprarlo hoy día. Con todo y el costo que tienen, son relativamente más baratos que en la época en que se empezaron a producir. Lo mismo que ha sucedido con todos los implementos. Así que también ha influido, obviamente, en la capacidad de suministrar alimento. Siguiente. Muy bien. Hasta ahí hemos visto esa evolución de la alimentación, tratando de recorrer algunos puntos importantes y destacables al respecto. Aquí podemos ver la respuesta a qué son alimentos nutracéuticos, funcionales y suplementos. Lo primero que hay que mencionar es que básicamente en el fondo, si lo vemos desde el punto de vista de la legislación, no soy abogado, por supuesto, pero he manejado laboratorios desde hace unos buenos años ya, aunque no me quisieron creer, llevo 50 años en preparación de medicamentos y colaborando también en la preparación de alimentos. Entonces, algo aprende uno en estos ratos. Desde el punto de vista legislativo, estamos hablando del mismo concepto. Los nutracéuticos y los funcionales, en última instancia, son suplementos. ¿Qué quiere decir un suplemento? Resulta que yo vivo en Alaska y en Alaska se va el sol 6 meses. No hay forma ninguna de tener sol durante esos 6 meses. Así que me vendría muy bien tener un pedacito de sol durante esos 6 meses, porque eso es lo que me permite funcionar y tener vitamina D. Pero como no me puedo echar el sol al bolsillo, entonces la forma simple es tener algo que me proporcione la vitamina D que me proporcionaría la exposición al sol, que me supla la necesidad mediante una fuente externa. Entonces llega la vitamina D en mi ayuda. Resulta que tengo que trabajar muchísimo. Trabajo 18 horas diarias y me desgasto y tengo un trabajo muy pesado desde todos los puntos de vista y ese trabajo me estresa, me afecta, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, como fundamentalmente ese estrés me produce oxidación, sería muy bueno tener mi respectivo aceite lubricante que permita que el organismo no se le oxiden los engranes y eso se llaman antioxidantes. De manera que los antioxidantes, que necesitaría comerme como 1 kilo de arándanos para tenerlos suficientes, o comerme 1 kilo de fresas, pero resulta que las fresas vienen muy untadas de pesticidas, entonces me toca acudir a alguna fuente que me permita suplir esas necesidades. En última instancia, el concepto de funcional está apuntando a que ayuda a que se desarrolle, se desenvuelva la función. El corazón, para que tenga sus vasos sanguíneos suficientemente elásticos, que sus mangueras por donde lleva la sangre estén suficientemente elásticas para poder aguantar el golpe 100.000 veces diarias
todos los días de la vida literalmente, pues requiere en algunas oportunidades algunos elementos que contribuyan a este funcionamiento. Y esos elementos se llaman alimentos funcionales. Esos son los funcionales y eso hace el médico funcional, especializarse, tener un conocimiento en cómo funciona ese corazón para ver qué le puede estar haciendo falta para que funcione completamente bien y no tenga la tensión alta, o para que ese páncreas esté funcionando bien y no tenga diabetes, o para que ese músculo esté manteniéndose adecuadamente y no le dé sarcopenia, o para que ese hueso se mantenga suficientemente fuerte y no le dé osteoporosis. Entonces, eso es. Entonces, son ayudas externas que permiten mantener la función o mejorar la función en algunos casos de algunas partes del organismo que por algún motivo se están mostrando deficientes. Anteriormente la legislación se llamaban nutracéuticos. Posteriormente han venido modificaciones, hoy día se conocen como suplementos alimentarios, pero básicamente es eso, están buscando suplir una función, de manera que todos básicamente están obedeciendo al mismo concepto. Siguiente. Entonces aquí nos encontramos con algunos muy novedosos que por fortuna, por efecto de los conocimientos acumulados en el transporte, en la industria, en la elaboración, en la conservación, hoy día están disponibles. Entonces resulta que tenemos proteína de arveja. Pero esta no es arveja que cocen y que van a coger y la muelen y la meten en un tarro. No, 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 no. Hagamos de cuenta, como ejemplo, que la arveja es un huevo, pero que yo de ese huevo solo quiero comerme la clara. No me interesa la yema. Para lo que yo quiero, para la función que yo quiero, que es que me crezca el músculo, no necesito la yema. Estoy hablando de un ejemplo, para que me entiendan. Ejemplo. Entonces, le quito la yema a esos huevos imaginarios de los que estoy hablando y dejo solamente la clara, que es lo que me interesa. En el caso de la arveja, mediante una serie de procesos, le quito lo que me sobraría y me quedo solamente con las proteínas, que son los ladrillos que me ayudan a construir el músculo. Ese es un caso específico de un nutracéutico, un suplemento, un alimento funcional, un suplemento. ¿Qué me va a suplementar? Las proteínas. Porque yo no me quiero comer 3 kilos de carne diarios, pero sí sé que necesito más proteínas porque quiero aumentar mi masa muscular, aunque sea para que no me empiece a encorvar y a encogerme cuando aumente la edad, que ya tengo bastante. Clarísimos. Aquí tenemos otros ejemplos de lo mismo. Algunas vienen con sabores muy elaborados. Sabor a yogur con chocolate y galletitas. Mi opinión. Yo la consumo. Yo la utilizo sin ningún tipo de aditivo. Es la proteína en pelotica, monda, lironda, sin ninguna adición. Soy yo. Pero se consiguen en muchas versiones. Aquí tenemos otro que es muy interesante, que es un omega, un aceite de pescado en cápsulas para suministrar omega 3. Entonces lo mismo, se coge, se selecciona, se saca el aceite, no me tengo que comer todo el pescado, comerme toda la trucha de kilo y medio para poder tener los 3.000 miligramos que necesito diariamente de omega, sino que me tomo las 2 capsulitas respectivas durante el día y tengo el omega que necesito para las funciones que necesito. Eso es el ejemplo. Siguiente. Otro concepto viene con los alimentos ancestrales. Ustedes habrán ido a las plazas de mercado, que se ve particularmente en las plazas y en los mercados campesinos, y de repente han empezado a encontrarse que ya no solamente hay maní, hay nueces, sino que de repente empezó a haber semillas de calabaza por todas partes.
y empezó a verse como una cuestión muy exótica. Y resulta que esas semillas de calabaza las tenemos hace mucho tiempo, que están en la uyama, están en la calabaza que tenemos acá, pero antes se consideraban simplemente un desecho. Hoy día se sabe que tienen un contenido de omega interesante, además contienen una proteína muy interesante y muy completa. Entonces yo puedo perfectamente, entre la proteína de arveja, entre la proteína de calabaza, tener una proteína que eventualmente es muy completa para algunos propósitos específicos. No estoy diciendo que hay que alimentarse solamente de proteína de arveja o solamente de proteína de calabaza o solamente de proteína de semillas de cáñamo o alguna de las proteínas que hay. Estoy diciendo que cada una de ellas aporta elementos para construir esa gran suma de proteínas que necesita el organismo para poder funcionar adecuadamente. Esos alimentos que se han venido rescatando de los conocimientos de los viejos, conocimientos que ya casi se consideraban perdidos, esas papas moradas que se ven hoy día, esas papas de colores extraños, rosados que se ven hoy día en los mercados campesinos, ese farro, no barro, farro con F, farro, como faro, es un trigo, pero es un trigo que nada que ver con el trigo de la panadería, porque es un trigo ancestral, me escapa en este momento el nombre de otro, pero es un cereal ancestral como la quinoa, como el amaranto, que tienen muchas posibilidades interesantísimas de nutrición y son alimentos conocidos por los viejos, pero que resulta que no tienen el prestigio y qué sé yo, la sangre para incluirse en algunas recetas y resulta que son muy interesantes. El chachafruto, miren el chachafruto, en algunas partes lo llaman balú, en otras lo llaman balui. Ese chachafruto tiene unas proteínas bastante interesantes. Entonces ya aquí hablando de carrera tenemos 3 proteínas, arveja, calabaza, semillas de calabaza, ¿no? El balú, que permiten tener una fuente de proteínas que es lo que más falta en la alimentación de la mayoría de personas. Así que piensen, incluyanla en su alimentación. El chachafruto se puede perfectamente utilizar cocinado para hacer una malteada. ¿Quién dijo que no? Yo le pongo un poquito de cacao, cacao, no chocolate, no uso chocolate, cacao, le puedo poner un poquito de mora, le puedo poner un poquito de arándanos y me hago una malteada para después del gimnasio, rica en proteínas, la puedo combinar con la proteína de arveja, no hay problema, la puedo combinar con las calabazas, con las semillas de calabaza, no hay problema, y me hago una malteada extraordinariamente nutritiva y rica en proteínas, es decir, en aminoácidos. Siguiente. Camu Camu. No quise perder la oportunidad de mostrarles esto. Infortunadamente, la gran mayoría se va para fuera del país, como sucede con muchas cosas nuestras. El camu camu, poniendo la misma cantidad de camu camu o naranja, el camu camu puede tener 60 veces la cantidad de vitamina C que tiene la naranja. 60 veces. Y ese color moradito provee de algunos elementos altamente antioxidantes. Aquí estar parado acá durante horas hablando y cansándome y el acelere y el afán y toda la cosa me oxida. Necesito un lubricante en el organismo para que no me oxide, para que me quite el óxido. Y ese lubricante bien puede ser camu camu. No es fácil de conservar, no se ha trabajado mucho en él porque se produce en las áreas selváticas de Colombia, pero seguramente fuera una muy buena posibilidad. Lo he visto en algunos casos, no barato, en los almacenes de cadena vendido en forma de polvo. No sé qué tanto conserve de sus propiedades, pero sí definitivamente sus polifenoles
son extremadamente poderosos y son unos muy buenos antioxidantes, es decir, antivejez. Antioxidante es sinónimo de antivejez. Siguiente, el azaí. Bueno, aquí creo que me falsificaron el azaí o lo puse yo mal. El azaí es una frutica parecida de alguna manera al anterior, al que acabamos de ver, al camu camu. También muy difícil de conservar. Toca prácticamente bajarla del árbol y congelarla o volverla pulpa. Es un sabor, no es muy delicioso, pero tiene un cierto sabor dulce, pero su capacidad antioxidante, al igual que el camu camu, es extraordinariamente alta. Se dice que el vino de la dieta mediterránea es un buen antioxidante que ayuda a evitar envejecer. Imagínense cómo será el azaí, que tiene más de 30 veces la capacidad que tiene el vino. Nos moriríamos de risa. Siguiente. Los frutos secos, desde luego, siempre se ha sabido que las semillas de Sacha Inchi, estas estrellitas, ese es el Sacha Inchi. Vienen en cada una de estas paticas, viene una de estas almendras. Y curiosamente, en la medida que se tuestan, se mejoran, no se queman, toca tostarlas, no quemarlas, pero mejoran su capacidad de entrega de los omegas 3 que tienen. Adicionalmente, la chía, el ajonjolí, las semillas de calabaza, véanlas aquí, esas semillas de calabaza son altamente antioxidantes, tienen muy buena capacidad de aporte de proteínas y además tienen, por si fuera poco, vitamina E, vitamina C, calcio, magnesio, zinc, ácido fólico. Yo me muero de la risa cuando algún colega me dice que entonces, horrorizado, ¿qué hace si le quita la leche al bebé? Yo no estoy diciendo la leche materna, cuidado. No, 6 meses de amamantarlo directamente con la mamá, sin perdón de ninguna naturaleza. Pero la leche de vaca es para los terneros, qué pena. La leche de vaca es para los terneros. Pero aquí está la fuente de leche para los humanos. Una leche que se puede enriquecer con semillas de calabaza y la leche está hecha de almendras o está hecha de ajonjolí o está hecha de cualquiera de las semillas que tenemos. Siguiente. Cacao. El humilde cacao, que cada vez por fortuna le vamos dando más importancia, la importancia que se merece además. El cacao, para empezar, es una muñona. Tiene cafeína como el café, tiene teína como el té, tiene sustancias antioxidantes, es decir, antienvejecimiento, que son estas del nombre extrañísimo que hay acá, que protegen el corazón, que mejoran muchas funciones intelectuales y demás. Imagínense que el cacao junto con el café pertenecen al grupo de los nootrópicos. Nombre tan extraño, ¿no? Nootrópicos, que son sustancias que contribuyen a mejorar la capacidad intelectual. Entonces, este los reúne. Café, té, imagínense. Y tiene otra serie de cosas que ayudan. Así que, siguiente. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado esta perorata y este concierto de toses durante un rato. Muchísimas gracias por la paciencia. Esperamos que les haya sido de alguna utilidad y esperamos a continuación sus preguntas. Muchísimas gracias. Les indicaba, bueno, Doc, muchas gracias por la conferencia. Damos iniciación a las preguntas de nuestros asistentes. También los invitamos con nosotros a celebrar el aniversario de los 35 años de Cuanta. En el link que está en pantalla pueden habilitar nuestra página web y podrán ver más información. En este momento la pantalla tiene los datos de contacto del doctor también. Les recordamos que estas memorias quedarán también grabadas y serán enviadas a los correos electrónicos en los próximos días.
Nos dicen acá, ¿los alimentos del mar sí sirven, Doc? Yo quisiera decir que un rotundo sí, pero resulta que hoy día tenemos un gran condicionamiento por muchas desafortunadas situaciones, culpa de nosotros. Quiero comentarles que se ha hecho amplio estudio en la mayoría de peces. Mientras más grandes, se los encuentra más llenos de tóxicos. ¿Por qué? Porque los peces pequeños pueden comer, por ejemplo, pequeños fragmentos de plástico. Esos peces pequeños son comidos por otros peces un poco más grandes que además de comer peces pequeños, comen pedacitos de plástico. Y ese otro pez que viene en la cadena, cada uno va incluyendo en su alimentación su respectivo menú de pez pequeño, pero además de la contaminación generada por el plástico. Desgraciadamente en nuestro país es muy notoria la contaminación, ciertamente no es mar, pero quiero mencionarlo, en los ríos por mercurio. Entonces los peces provenientes de río, desafortunadamente, en su gran mayoría tienen alguna cantidad de mercurio. Y este mercurio, si proviene del río, pues necesariamente en algún momento terminará en el mar. De manera que hay que tratar de buscar peces alejados de costas que se consigan en sitios muy profundos. Por eso se habla de el salmón, pero el salmón ártico usualmente tiene una carne mucho más oscura y aquellos animales de mar, pero que sean de áreas muy alejadas, ojalá, de las áreas habitadas. La respuesta es sí, pero. Perfecto, Doc. Nos indican si fue operada de tiroides, ¿puedo consumir lo que usted me recomienda de proteínas externas? Por supuesto, clarísimo, claro, claro. Todo esto, a ver, la carne roja tiene un problema que de alguna manera está combinado con la situación misma de salud de la mayoría de personas enfermas. Con mucha frecuencia las personas enfermas, especialmente de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, osteoporosis, artritis, artrosis, bla, 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 todas esas enfermedades tienen en común la mala nutrición de la persona. Y la mala nutrición está compuesta de pronto de grandes cantidades de carne y muy poquitas cantidades de vegetales. Los vegetales son la tierra y el abono de las bacterias benéficas de nuestro intestino. Si no hay tierra y abono, pues las bacterias se mueren y crecen otras. Hagan de cuenta que es un jardín, se nos murieron las rosas y los claveles y nos creció el pasto. Y desafortunadamente ese pasto produce sustancias tóxicas que afectan el hígado, que ya de por sí está intoxicado y como resultado de esa suma de tóxicos termina produciendo sustancias que endurecen la tubería de la sangre que hemos mencionado tantas veces. Es decir, tubería que se afecta y termina produciendo algunos de los problemas que hemos mencionado, o tensión alta, o hipertensión, o endurecimiento por efecto de la grasa o del deterioro de las arterias o todos ellos. Entonces, ahí el asunto. Nos dicen que si desinfectar los alimentos con vinagre sirve. Sí, a ver, en algunos casos se hace mucho más eficiente y en evidente que en otros. Poner una gotica de vinagre en un litro de agua no sirve para nada. Se necesita que haya más o menos, una proporción de 1 en 20. Hoy día se consigue un vinagre, es decir, de origen natural, que es un poco más ácido que el vinagre corriente. Ese vinagre, que lo llaman vinagre de aseo, pero que es vinagre, es muy eficiente, por ejemplo, para lavar los tomates, para remojar más bien tomates
pimentones, ciruelas, uvas, todo ese tipo de cosas pequeñas, de pepas pequeñas, por llamarlo de alguna forma, se dejan remojando en agua con 1 en 20, un pocillito con 20 pocillitos, pocillito de vinagre con 20 pocillitos de agua, para que se mueran las levaduras que son las que pudren esa fruta. Entonces yo lo dejo remojando, luego lo escurro, no lo lavo, ya más, lo dejo así que se seque y luego lo meto a la nevera. Eso generalmente extiende la vida de esos frutos, de esas hojas. Las hojas se lavan, se remojan en agua con vinagre corriente y es igualmente útil. El remojado debe ser por lo menos durante media hora para que tenga alguna utilidad, para que mate suficiente cantidad de levaduras y demás, y así se evita la podredumbre rápida de esos elementos. Nos indican qué alimentos reemplazarían el complejo B. Gran pregunta. En general, se logra por dos vías. Una vía es tratar de sembrar suficientes bacterias buenas en el intestino para que puedan interactuar, enfatizo la palabra interactuar, con la fibra que metamos en el organismo. Le hace verduras, le hace hortalizas y poquiticos de fruta. A los niños se les puede dar la fruta que pidan, no hay problema. Pero esa interacción, esa siembra, esa semilla con esos elementos que le den comida, permiten que se reproduzca suficiente flora bacteriana, biota en el intestino, y ellos ayudan a producir vitaminas del complejo B. No todas. Se complementa con levadura de cerveza. La levadura de cerveza proporciona vitaminas del complejo B. La espirulina proporciona vitaminas del complejo B, pero no es una pastillita, es conseguir por lo menos una ingesta diaria de unos 15 gramos de espirulina. Eso es lo que aporta eventualmente la cantidad que necesitamos. Y por supuesto, esa variabilidad, verduras, hortalizas, la siembra de bacterias buenas, espirulina, pueden ayudar. Vitabiosa contiene 8 tipos de bacterias buenas. Esas son las semillas que ayudan a que crezca la suficiente flora para ayudar al organismo a producir vitaminas del complejo B y además como elementos de prevención de defensa. Es muy eficiente en ese sentido, entonces es una posibilidad. Entre todos ellos se puede completar. Nos dicen, los huevos son buena proteína. ¿Cuántos se deberían consumir diariamente? Un huevo típico aporta más o menos 14 gramos de proteína. Realmente consumir solo huevos no creo que sea suficiente para lo que se requiere. A ver si los trato de explicar de esta manera. Imaginémonos que la proteína es un juego de Lego. Tiene sus piecitas pequeñas. Pero resulta que cada una de las fuentes de proteína tiene un juego de Lego distinto y yo necesito piezas de todos esos juegos de Lego, todos esos aminoácidos como se requiere. No existe tal cosa como que yo hago sopa de pata de pollo y me tomo la sopa de pata de pollo y eso se me va para la rodilla y me cura la artrosis. Eso no existe. Tengo que comerme las piezas, las partecitas, los aminoácidos, y mi cuerpo, con su maquinaria, coge esas piezas y las reacomoda, las reensambla, las rearma para poder poner lo que yo requiero. En ese orden de ideas, las proteínas requieren de muchos legos distintos.
Entonces, por eso hacía alusión hace un rato a la proteína de arveja y a la proteína de cáñamo y a la proteína de arroz y a la proteína de... Porque todas esas proteínas, incluida la del huevo, que también viene seca, viene sin agua, viene en polvo, se combinan para poder tener la sopa mía de proteínas que requiero para mis necesidades y mis propósitos, que por supuesto varían de acuerdo con mi tipo de trabajo, mi tipo de estudio, mi actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, es saludable que el médico, el nutriólogo, le diga, usted necesita esto, 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 en estas y estas y estas cantidades. No creo que sea saludable a punta de solo huevo y ni se les ocurra poner los huevos respectivos en la gaseosa respectiva porque es muy saludable tomárselos crudos. Los huevos pueden venir contaminados con salmonela y además tienen algo natural que comidos crudos impide que se absorban las proteínas, tienen avidina, la avidina no deja absorber las proteínas. Entonces es tonto poner en el respectivo frasco de la gaseosa dulce el huevo para tomármelo porque eso me nutre. No pasa de ser un concepto que no tiene ningún sentido. Hay que combinar muchas fuentes de proteínas. Bueno, Doc, haremos las dos últimas preguntas. Nos dicen, ¿cómo activo mi energía a través de la alimentación? Excelente. Y funciona. En estos días, en una entrevista con una paciente, me decía, yo vivo tan cansada. Yo me levanto y ya quisiera acostarme. Hago un poquito de oficio y me toca ir a acostarme. No tengo fuerza para levantarme a hacer ejercicio. No sé por qué. Explíqueme cómo come usted en el día. Y lo que me decía que come me daba tristeza. Entonces, a la gente se le olvida que el punto de partida elemental básico de tener la energía es la nutrición. Y esa nutrición necesita de cantidades específicas de esos nutrientes. De manera genérica, insisto, esto tiene que determinarlo el médico, el nutriólogo, cuántos son mis necesidades. De manera específica se puede hablar en términos generales, perdón, no específicos, generales, se puede decir que una mujer necesita, bueno, una mujer o un hombre de base necesitamos más o menos 1 gramo por cada kilo que pese si no tengo exceso de peso de proteína. 1 gramo por cada kilo que pese si no tengo peso excesivo de proteína. Pero eso cambia dependiendo de cuál es mi trabajo. Resulta que yo trabajo levantando bultos en la espalda, yo trabajo, no sé, domando leones, yo trabajo sentado frente a un computador concentrado mirando la pantalla. Cada uno de esos necesita de un tipo distinto de proteína y de una cantidad distinta. Pero el punto de partida, lo básico, es ese gramo. Esa es la primera cuenta que hay que hacer. ¿Cuántos gramos me estoy comiendo? Pero si además estoy haciendo ejercicio, tengo que llegar inclusive a 2,5 gramos por cada kilo que tenga si no tengo exceso de peso. Adicionalmente, el combustible de uso inmediato son las harinas. Las harinas no son necesariamente malas, pero tengo que consumir las que requiero. Y esas harinas se necesitan consumir 4 gramos por cada kilo de peso. Se necesitan más, por supuesto, que las proteínas porque hacen un aporte distinto de energía. Pero hay que seleccionar esas proteínas, esas harinas. Entonces, definitivamente es mucho mejor comerme una arepa con el afrecho del maíz, porque a pesar de todo ser carbohidrato, unos tipos de carbohidrato que vienen allí en esos afrechos, por eso se habla de cereales completos, me proporcionan elementos que me ayudan a controlar el azúcar.
Así que eso es como la base mínima, el gramo por cada kilo de peso, si no hay sobrepeso, de proteína, y 4 gramos de carbohidratos, si no hay sobrepeso, por cada kilo de peso en el día. Pero a partir de eso hay que hacer cuentas dependiendo de qué actividad tengo yo. Eso va a dar energía, por lo menos. Nos dicen que un niño con artritis juvenil podría consumir las proteínas que usted nos indicaba, Doc. Algunas de ellas sí, algunas de ellas sí. La proteína de cáñamo no tendría problema. Pues habría que ver qué edad tiene el niño. Si no son niños muy pequeños, con ellos hay que mirar con cuidado que puede generarles algunas alergias. Niños a partir de 10 años, 12 años, de pronto ya es un poquito más sencillo el mirarles, sí, sí, puede utilizar la proteína de arveja, puede utilizar la proteína de arroz, puede utilizar la proteína de cáñamo, puede utilizar la proteína de hueso, inclusive la proteína de cartílago que se vende, ¿sí? Eso le puede servir. Perfecto, Doc. Aún seguimos pues, teniendo bastantes preguntas. Les recordamos que los datos del doctor se encuentran en la pantalla para que lo puedan contactar. También queremos agradecerle. Hay muchos agradecimientos en el chat, doctor, que está muy interesante, que estuvo súper aprendido, que muchísimas gracias. También de parte de Cuanta, doctor Giovanni Zapata, le queremos dar y expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valioso tiempo, experiencia y conocimientos compartidos con nosotros el día de hoy. Esperamos que las ideas compartidas hayan sido enriquecedoras y útiles para nuestros asistentes y esperamos verlos en futuros eventos para seguir aprendiendo juntos sobre las soluciones prácticas y holísticas para lograr una vida más saludable. Muchísimas gracias.